Entonces, hoy inicia una serie llamada El Camino de la Cruz. Y como pueden ver, hay muchas preguntas o dudas que tenía ese investigador que vamos a estar viendo en la mañana de hoy. Y hay dos eventos que vamos a tocar hoy en día en la mañana. Y bueno, no me presenté, mi nombre es Maelías, sirvo en esta comunidad. Soy esposo de Mati, no di que ella, no, yo soy esposo de Mati. Y hoy vamos a estar viendo dos historias. Primero la unción de Jesús, y ya vimos el videito ahí, ya el camino se nos abrió. Y vamos a estar viendo también lo que conocemos como la entrada triunfal en Jerusalén. Y quiero que vayamos de una vez a la lectura del día de hoy que se encuentra en Juan capítulo 12, versículos 1 al 8. Vamos a ver de la unción de Jesús y la entrada a Jerusalén. Y si me siguen ayudando, por favor, ahí está. Leemos en la nueva traducción viviente. 6 días antes de que comenzara la celebración de las Pascuas, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, un amigo de Jesús. El hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco de casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Nardo es una madera, una flor blanca. Usted la puede googlear, la va a encontrar por ahí. Era una flor que se sacaba un perfume muy costoso. De hecho, si usted pone perfumes que tienen esa esencia de nardo, usted va a encontrar una lista ahí de los 10 más caros. Yo lo busqué ahorita, por ejemplo. Ahí aparece Gucci, Chanel, entre otros. Entonces dice que María tenía un perfume que tenía la esencia de esta flor y que tomó ese perfume y lo derramó e ungió los pies de Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa, dice el versículo, que se llenó de la fragancia del perfume. O sea, era un perfume grasa, como decimos por ahí, o elixir. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: este perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaban los pobres, en verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo, como decimos aquí, él pellicaba un poquito la cosa. Se robaba una parte para él. Entonces Jesús respondió: déjala en paz. Esto lo hizo en preparación de mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Este acto de María tiene algunos simbolismos. Creo que ya habíamos adelantado ahí, perfecto. Tiene algunos simbolismos que para la época eran bastante significativos. Si me ayudan por favor con el siguiente slide, aquí está. Primero, María estaba haciendo lo que era una costumbre hospitalaria. Por lo regular lo que se hacía era que se ungía la cabeza con aceite del invitado que tú tenías en la casa. Eso era lo primero que se hacía. Pero María lo que está haciendo es que María unge sus pies, está haciendo algo un poquito más allá. Y de hecho quienes ungían los pies eran los sirvientes de la casa. Así que María lo que estaba haciendo era una demostración de humildad. Porque no solamente ungía su cabeza, sino que se tuvo que postrar, como vimos en el video, para ungir los pies. Por lo menos tú tienes no solamente que agacharte, sino tú tienes que postrarte, bajarte para secar los pies. Y sobre todo porque ella decidió secar los pies, ¿con qué? Con su pelo, con su cabello. Entonces María estaba demostrando en esto que hizo un acto de extrema humildad y de extrema devoción a Jesús. Y de hecho, el tener algún tipo de perfume o ungüento como este se reservaba para ocasiones especiales. Para María, esta era una ocasión especial. De hecho, no era la primera vez que una mujer a Jesús le lavaba los pies. No era la primera vez y de hecho iba a suceder más adelante, pero esta ocasión era algo muy significativo. Lo segundo del significado del acto de María es la preparación para el entierro. Una de las cosas que también se hacía era que esto significaba la preparación de la sepultura de una persona.
Jesús varias veces les había dicho a sus discípulos que Él iba a morir, que iba a llegar un momento donde ya Él no iba a estar con ellos. Y cuando sucede este acto de María, yo creo que algunos estaban como que, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Todavía no entendían, no estaban aterrizando de que esa hora se acercaba, a pesar de que Jesús le iba diciendo, yo no siempre voy a estar con ustedes. Y Jesús era un entrenamiento que le estaba dando, enseñándoles cómo vivir una vida conforme a lo que Dios quiere. Así es que lo que está pasando aquí es que ella está preparando a Jesús porque la hora se acercaba. Lo que vamos a estar viendo en estas próximas semanas son esos actos importantes que ocurrieron antes de la crucifixión y muerte de Jesús. Así es que estas cosas que están pasando aquí son la preparación para ese ya desenlace final. Y lo otro que ocurre aquí también, y bueno, en esto de la preparación del entierro, el utilizar un perfume específicamente, hay un simbolismo de entrega porque le está dando algo valioso. Y el otro significado, simbolismo de este acto de María lavar los pies, eran las expectativas mesiánicas. En la época de Jesús existían diferentes expectativas de que iba a venir un profeta, un sacerdote que iba a salvar a los judíos de ese imperio romano, de esa esclavitud que ellos tenían. Y obviamente la gente esperaba un rey, la gente esperaba un libertador. De hecho, habían varios grupos, esenios, entre otros, que vivían promulgando o diciendo de qué manera los judíos podían ser libres. Algunos llamaban obviamente a la violencia, otros decían que lo mejor era salirse de la sociedad y creaban sus sociedades apartes. Habían diferentes corrientes que decían que iba a venir una persona, pero nadie obviamente se esperaba, y lo vamos a ver más adelante, nadie se esperaba de qué manera iba a ser ese profeta o esa figura que iba a llegar. Pero María reconoce en Jesús esa dimensión, esa figura que tenía esa representación de algo divino. Entonces María lo que está haciendo es reconociendo esa grandeza de Jesús y se rinde a sus pies. Y la unción también era un rito asociado a la investidura de reyes y sacerdotes. Así que María está reconociendo de que Jesús es una figura mucho más allá de lo que es un simple hombre que hace milagros. Ahora, hasta aquí está, ¿verdad?, normal. O sea, María está cumpliendo con cosas que son hasta cierto punto normales. Vino una visita a mi casa, yo muestro honor, respeto, unjo su cabeza o lavo sus pies, demuestro humildad. Bueno, lo que estoy haciendo es una preparación para el entierro. Quizás María no estaba muy consciente de que esa hora se acercaba. Y lo otro era reconociendo esa figura de Jesús como la figura mesiánica. Ahora bien, yéndonos al plano personal, ¿qué significaba esto? Porque si bien es cierto que María está haciendo algo normal, lo que no está muy normal ahí para los demás, para los discípulos, como Judas específicamente, o quizás otros que estaban en el lugar, era el perfume que ella decidió derramar en el piso. Eso sí era una locura, porque era un perfume caro. Imagínense, un año de sueldo para usted agarrar un perfume, que a lo mejor era de ¿cuánto? 200 mililitros, que no es tanto. Para tú decir, ok, yo tapo esto y lo echo en los pies y ya, y se perdió y se acabó. Ahora, en el ámbito personal, ¿qué es lo que María está haciendo? Primero, María está demostrando un acto de humildad. María reconocía a Jesús como un salvador, ¿verdad? Como esa representación divina. Por eso María se humilla y María unge los pies de Jesús. Lo segundo que María hace es agradecimiento con lo que hace. ¿Por qué? María era hermana de Lázaro. ¿Y qué había pasado con Lázaro? Jesús lo había resucitado después de 3 días de muerte. Imagínense eso. Cuando tú pierdes tu familia, tú pierdes tu hermano, tu ser querido, y cuando ya tú lo enterraste, ya al tercer día tú estás en duelo, pero ya tú poco a poco vas. Pero de repente Jesús llega y ellos saben que hay una esperanza de que algo pueda pasar, aunque algunos estaban diciendo, si tú hubieses estado aquí, él no hubiese muerto. Pero aún eso, Jesús demuestra que cuando tú tienes fe, cuando tú crees, cuando Él está ahí, hay esperanza
para recuperar eso que nosotros pensamos que es perdido. Así que Jesús revive a Lázaro después de 3 días de muerte y María está consciente de que hay un milagro que ella ha recibido en su vida. Y por eso ella está agradecida. Y estoy casi seguro que no fue el único milagro que Dios pudo haber hecho en la vida de María, porque en ocasiones cuando Jesús visitaba su casa, si podemos recordar que Jesús se sentaba a la mesa y hablaba, Marta estaba bastante ocupada con los oficios, con las cosas, pero ¿qué hacía María? María dice que venía y se sentaba a los pies de Jesús a escuchar, a prestar atención a lo que él hablaba. Por lo tanto, ella de alguna manera recibía, era bendecida cada vez que Jesús visitaba su hogar, visitaba su casa. Ella estaba atenta a las palabras de Jesús. Así que ella es completamente agradecida por lo que Dios ha hecho en su vida, por lo que Dios ha hecho en la vida de su familia, de sus cercanos. Y es completamente humilde y dice, yo reconozco que la figura que está delante de mí es algo especial, es algo más allá. Lo tercero que ella hace es entrega. Y volvemos a lo del perfume y lo vamos a repetir muchas veces. Entrega. Porque ella da lo más valioso que ella tiene. Se reservaba para ocasiones especiales. Para ocasiones especiales. Y lo lindo es que ella no lo piensa ni 2 ni 3 veces. O sea, ella estaba segura de lo que ella quería hacer. Ella estaba segura que lo mejor que ella podía hacer era derramar ese perfume. Y eso que ella está haciendo ahí, que es lo cuarto, es un acto de adoración básicamente. Lo que ella está haciendo es que ella está adorando a Jesús. Y no fue que María dijo, ok, espérese, Wellman, agarra el piano, toca, fulano, ven, agarra la flauta, que yo voy a hacer algo aquí que es un acto de adoración. Empiecen a cantar, empiecen las voces y se tiren al suelo. No, ahí no hay música, ahí no hay nada de eso. La gente estaba conversando, comiendo y María viene y rápidamente se tira a los pies de Jesús y empieza a hacer lo suyo. Y yo no estuve ahí, pero yo me imagino y siento, y como está en el video, las lágrimas salían de sus ojos y había una profunda e intensa manifestación que ella estaba haciendo desde su corazón. Era algo muy interno, muy de adentro que le estaba sacando. ¿Y qué es la adoración? Si me ayudan allá atrás, por favor. La adoración es un acto profundo que implica, por favor, gracias. La adoración es un acto profundo que implica varias cosas. Implica reverencia, honrar, rendir homenaje con profundo amor y respeto, profunda devoción a Dios. Y digo a Dios porque podemos rendir respeto y profunda devoción y adorar cosas que no son Dios. Y ya eso ahí es otra cosa, ya eso se llama idolatría. Entonces todo lo que no sea Dios, que nosotros le brindemos esa pleitesía, es idolatría. Pero María lo está haciendo con Jesús porque reconoce lo que está delante de ella, reconoce lo que está en su hogar, lo que está en su casa. Y María lo que está haciendo es ese acto de adoración que llamaríamos en espíritu y en verdad. Y más adelante vamos a ver lo que es en espíritu y en verdad. Y mientras yo preparaba este mensaje, fue inevitable hacerme la pregunta. Y te la hago a ti también. Y la pregunta que yo me hacía era, ¿estoy yo entregando lo más valioso de mí a Dios? De lo que yo le estoy entregando a Dios, eso es lo más valioso. Y fueron tantas veces la pregunta que me hacía, camino al trabajo, camino aquí, camino allí, a una diligencia. Y esta pregunta ahí, y mi respuesta es fácil. Tú tienes tu respuesta, yo tengo la mía, pero mi respuesta es fácil. Todavía yo puedo mejorar. Porque hay en cosas que sinceramente todavía yo necesito entregar y rendir a Dios para darle lo mejor de mí. Así que pregúntate, ¿tú le estás entregando a Dios lo mejor de tu vida? Y hay muchas cosas de valor que nosotros tenemos y atesoramos. Muchas cosas de valor que lo que hacemos es que la protegemos porque son muy valiosas para nosotros. Por ejemplo, mi reputación, mi dinero, mi carro, mi casa, mi inteligencia, mi empresa, mi tiempo, mi trabajo.
mi posición, mi profesión, mi matrimonio, mis hijos, mi ministerio, mi futuro, mi. O sea, Dios no forma parte de mis cosas. Entonces por eso se me hace difícil entregarme y rendirme a Dios, porque todo es que mí alcanzó todo esto, todo es que mí lo hizo. No hay un espacio donde Dios y yo como que coexistamos, porque yo lo logré por mi esfuerzo, yo lo logré por mi capacidad, yo lo logré porque yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días y salgo a trabajar, y porque yo me preparo para mis cosas. Entonces cuando hablamos de mí, no hay ni reconocimiento a la bondad de Dios en mi vida, ni la suficiente humildad para reconocer que lo que tenemos es por su gracia. Y hace unos momentos estábamos cantando canciones bellísimas. Se trata de ti. Sí, se trata de ti, Señor, y yo te voy a dar la gloria a ti. Pero la verdad es que muchas veces eso solamente lo hacemos de la boca hacia afuera. O lo hacemos en un momento de emoción. Entonces cuando nada más hablamos de mí, de lo que yo he logrado, de lo que yo he hecho, hay una total ausencia de agradecimiento y de adoración a Dios. Solo al ver a Jesús como el motor y proveedor de nuestras vidas, nuestro corazón se inclina a derramar lo más preciado a sus pies. Un sacrificio de gratitud vale más que 1000 palabras. Uy, escribí una frase ahí. El perfume que derramó María era equivalente, ya lo dijimos, a un año. Pero lo lindo es que si vimos el video de ahorita, a Jesús no le sorprendió ni tampoco le preocupó eso. Jesús estaba tranquilo. Judas estaba desesperado, mordiéndose los labios, pero dile que se detenga. Y me imagino los que estaban alrededor, pero o sea, ya, no es necesario derramar tanto perfume. Con eso lo vendemos y sabrá Dios cuántas personas le podíamos dar de comer. Pero Jesús no se preocupó porque Jesús lo que estaba viendo y conocía era la intención de María. ¿Desde dónde ella estaba derramando ese perfume? No era un derroche, no era un voy a botar esto. No, es que había una intención de María de humildad, reconocimiento, agradecimiento, adoración. El valor de la entrega a Dios no está en la cantidad. No está en la cantidad o en lo grande que yo le pueda dar. Por eso cuando el joven rico miró donde Jesús le tiró fue al corazón. Porque Jesús sabía que no había una intención real de rendición en el joven rico. Entonces no se trata de lo grande que tú y yo tengamos que podamos dar, del valor que tenga. Se trata de la intención del corazón. Por eso, cuando la mujer viuda fue a ofrendar y dice que dio todo lo que tenía. ¿Qué tenía ella? 2 monedas. Y mientras otros pasaban la tarjeta y echaban la manilla que tenían en los bolsillos, muchos se sorprendían de que, wow, esos panas están ofrendando potentemente. Los sacerdotes, los que estaban ahí, estaban felices porque iban a poder quizás tomar eso para ayudar a otros. Y todos estaban viendo la proeza de lo mucho que daban las personas. Pero Jesús dice, ¿usted ven esa mujer que está ahí? Que solamente dio 2 monedas. Esa es la que más ha dado. ¿Por qué? Porque dio todo lo que ella tenía. Entonces, ella ofrendó desde el corazón. Y Jesús lo dijo, ellos están dando lo que les sobra. Entonces muchas veces nosotros, y eso es lo que sucede cuando hablamos de mí, solo le damos a Dios lo que nos sobra, el tiempo que nos sobra, la ofrenda que nos sobra. Y no dedicamos tiempo a solas en la semana, tiempo específico, intencional, a estar con Dios para adorar, para agradecer, para rendirnos ante Él, para que eso sea un acto de adoración. Y es lo mismo que hizo María. Por eso es que el ejemplo de María nos enseña que reconocer la gracia de Jesús
nos lleva a una entrega que puede parecer extravagante para el mundo. Perfume muy caro. ¿Por qué dedicarle su vida a Dios? Puede parecer extravagante para el mundo, pero que para el corazón agradecido es la ofrenda más natural y de lo más amado, porque viene de lo profundo del corazón. Y la pregunta es, ¿cómo desarrollar una vida de adoración? 3 cosas. Número 1, debemos cultivar un corazón agradecido. Reconocer que lo que nosotros, reflexionemos hoy sobre las bendiciones que tenemos. Reflexionemos sobre el carrito que tengo, que quizá no es el que yo quiero, pero eso fue el que me trajo aquí, y el que me lleva toda la semana al trabajo y puedo salir con mi familia. Reflexionemos sobre que cuando abrimos la nevera tenemos algo de comer, aunque sea el botellón de agua que esté ahí, tengo para beber agua. Hay pila de gente que... Reflexionemos sobre la familia que tenemos. Tu papá, tu mamá todavía están vivos, gloria a Dios, yo puedo disfrutar de los míos todavía. Todo eso son bendiciones que muchas veces no valoramos, porque no es lo que necesariamente queremos. En el discipulado del viernes de matrimonio que estábamos hablando del tema de las finanzas, una de las cosas que decíamos era vivir en la realidad, ¿verdad?, de lo que nos toca. Y es eso, es saber que aunque tú no tienes eso que tú quieres, que tú aprendas a contentarte con eso que tú tienes en el momento. Que era lo que decía Pablo. Sí, yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece, pero yo he sabido pasar momentos de abundancia, pero también momentos de escasez. Entonces, tenga o no tenga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es la manera como nosotros debemos vivir. O sea, lo que nosotros estamos diciendo aquí es que la adoración no es solamente el cantar y levantar la mano. La adoración es un estilo de vida. O sea, que nosotros, en nuestra manera de cómo vivimos en la semana, se supone que estamos adorando a Dios. Entonces, ¿cómo estamos nosotros viviendo en la semana? Mi vida es una vida de adoración. O como me dice mi esposa, una persona que hay en su trabajo, cada vez que lo saludan en la mañana, mi hermano, buen día, ¿cómo tú estás? Aquí viviendo, ¿cómo que él dice, mi amor? Con ganas de morirse, viviendo porque sí. Y suena fuerte, pero sí, hay gente que está viviendo en esa. Hay gente que solamente está... O es como la gente que yo a veces veo en gimnasio, mira, ¿de qué? En una máquina. Estás pensando y tú lo ves, ¿de qué? Men, quédate en tu casa, no pierdas tu tiempo. Entonces, si tú vas a vivir esta vida, si tú vas a adorar a Dios cuando lo hagas, hazlo de verdad, hazlo con el corazón. Pero para hacer eso, primero entonces tenemos que reflexionar sobre lo que tenemos, sobre lo que Dios nos ha dado. Y sobre lo que Él nos ha prometido también que nos va a dar. Porque Dios hay muchas promesas que nos ha dejado en la Biblia, que debemos creerlas y vivirlas. Entonces, lo otro es rendir lo más preciado. ¿Estamos nosotros dispuestos a rendir lo más preciado? Antes Dios le pedía, oye, dame tu hijo y sacrifícalo, que eso es lo más preciado que tú tienes, ven, dámelo. Dios no nos está pidiendo eso ahora, no tenemos que sacrificar un familiar para eso ahora. Lo que Dios nos pide es el corazón. Porque del corazón mana la vida. Entonces Dios está pidiendo nuestra vida como una entrega al Señor. Y lo otro que debemos hacer es reconocer la obra de Dios en el presente. Él está trabajando conmigo y Él no me deja solo. Sí, tengo defectos, tengo situaciones, tengo cosas que tenemos que mejorar. Estoy roto, pero somos gente que está en ese constante avance hacia lo espiritual, hasta ser una persona completa. Y es como lo que tenemos aquí en el ciclo. Somos gente perfecta y estamos en una completa reparación. Hay un avance. Hay un avance. Entonces, cuando nosotros cultivamos un corazón agradecido, rendimos lo más preciado a Dios y reconocemos la obra de Dios en el presente, la manera como nosotros ya vemos las cosas cambia. Y ya no se trata de mi reputación, sino de que vivo yo, de que ya no vivo yo, mas Cristo es quien vive en mí. Ya lo que nosotros proyectamos es a Dios.
ya no es mi inteligencia y mi sabiduría, es que la fuente de ella es Dios. Ya no es mi tiempo, es el tiempo de Dios. Ya no es mi trabajo, porque el trabajo es una forma de provisión que Dios te da. Mi matrimonio, mis hijos, ya se elimina el mí y eso se sustituye por lo que la obra que Dios ha hecho en nuestros corazones. Así que el acto de María es un acto de rendición para que Jesús sea glorificado. Eso es lo que hace María en ese acto de rendición hacia Jesús y de entrega de lo más preciado. Ahora, acaba el acto de María y termina la cena y no sé qué, y viene lo siguiente. Jesús luego se dirige a lo que llamamos la entrada triunfal, y por asunto de, no lo voy a leer completo, pero sí téngalo ahí en Juan 12, del 12 al 26. Vamos a leer hasta el 15. Y sucede que Jesús arranca y vamos para allá, y dice que Jesús va a Jerusalén y mucha gente había escuchado de que Jesús venía, ¿verdad que sí? Ya la gente conocía los milagros que Jesús había hecho, sabía que Jesús había resucitado a Lázaro. De hecho, había un complot para tratar de matar a Jesús, pero esto que estaba sucediendo no lo podían detener, lo que estaban persiguiendo a Jesús. Así que dice que mucha gente había escuchado de Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Al día siguiente, algunos escucharon que Jesús iba a llegar a la ciudad. Dice que cortaron ramas de palmeras, salieron a encontrarlo gritando: sálvanos, nuestro Dios, bendito sea el que viene de parte de Dios, bendito sea el Rey de Israel. Jesús por su parte se montó en un burrito que encontró en el camino, y así cumplió lo que anunciaba la Biblia: no tengan miedo, habitantes de Jerusalén, ya viene su rey, viene montado en un burrito. Recordamos lo que significa adorar, ¿verdad que sí? Adorar es ese acto donde reconocemos, entregamos todo a Dios, nos rendimos ante Él, le damos todo eso a Jesús. Entonces, la adoración es un acto individual, vimos a María, pero también la adoración es un acto colectivo. Y lo que está pasando aquí que está pasando todo al mismo tiempo. La gente está eufórica, vuelta loca, es un momento de acto de adoración. Imagínense eso. O sea, la gente llenó la ciudad de ramas y de cosas, y gritando y cantando, y a otro que le gusta hacer los efectos, a mí no me salen tan bien. Pero hay un momento eufórico de adoración, porque la gente está reconociendo que está llegando a su ciudad una persona que los va a liberar. Pero lo lindo es que la gente se esperaba otro tipo de rey. La gente se esperaba a alguien que llegara a un caballo con no sé cuántos soldados atrás, y quizá de una vez ya llegar y vamos a acabar con todo esto, agarre todo el mundo su palo, su machete, lo que usted tenga en la casa, y venga, vamos para allá y vamos a pelear contra los romanos y vamos todo. No, o sea, nada que ver, todo lo contrario. Jesús llega en un burrito, sencillo burrito, y Jesús lo hace para demostrar de que no era Él, no era su figura, era el Padre que tenía que ser glorificado. Así que Jesús es el primero, que es el más humilde entre todos. Jesús llega en un burrito montado, declarando que su reino no es un reino de este mundo, y que su reino es un acto de sacrificio y un acto de amor. Y eso es lo que implica la adoración. Y la gente está súper eufórica porque sabe, reconoce, siente que ha llegado algo a su ciudad, a su vida, que es lo que representa su futura salvación. Aunque muchos no entendían, los discípulos todavía no entendían lo que estaba pasando, porque quizás no habían comprendido o conectado con esa realidad que María ya sí lo había hecho. Y aquí tampoco había música, aquí la gente siempre estaba desde el corazón sacando lo que tenía. Y capítulos antes, en el capítulo 4 de Juan, del mismo Juan, versículo 23, Jesús tiene una conversación con una mujer. Y esa mujer llega a un pozo a sacar agua. Jesús le dice: mira, yo quiero un poco de agua, tengo sed. Y ahí empiezan a discutir, y la discusión se va en una dimensión un poquito teológica acerca de la adoración. De qué es adoración, de dónde era el lugar donde se debía adorar. Y en su experiencia, lo que ella decía: bueno, mira,
A mí lo que me enseñaron es que la adoración es en este pozo, en este lugar, aquí. O ellos tenían la costumbre, como Daniel cuando oraba, que se ponían en dirección hacia donde estaba el templo o el monte o la montaña. Ese era el concepto que ella tenía de adoración. Y Jesús le dice, no, espérate, no es eso. Es mucho más que eso. De hecho, ya la cosa va a cambiar. Jesús le dice, ha llegado el momento, y es ya ahora, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y qué es una adoración en espíritu y en verdad? Una adoración en espíritu implica una adoración que proviene del corazón. Lo hemos dicho y lo vamos a repetir. Viene del corazón. Porque está conforme a lo que Dios quiere. Dios quiere que le adoren, no solamente... Nada más yo estoy... Claro, no es que tú tienes que brincar y toda la cosa, pero es que lo que tú vas a hacer en el momento no sea solamente por decirlo, es sintiéndolo, es apreciando la bendición que tú tienes, que Dios ha hecho en tu vida. Y una adoración en espíritu es una adoración que se alimenta de la fe, se alimenta de lo que hay en las Escrituras que yo he recibido de parte de Dios. Se alimenta de las promesas que Dios ha dado en mi vida. Se alimenta de las bendiciones que yo reconozco que tengo por Dios, no por mi esfuerzo. Se alimenta de que yo sé que cuando ya se me está acabando el dinero y todavía me faltan muchas cosas por pagar, pero que yo soy fiel con mi diezmo, no dándolo porque Dios me va a dar mano, es dándolo porque lo tengo que dar, porque es un mandato, y que a final de mes todas las facturas se pagan, todas las cosas se cubren, y yo no tuve que buscar dinero por fuera, un módico 20. Eso es una adoración que se alimenta de la fe, se alimenta de vivir por la fe. Y una adoración en verdad significa que la adoración está basada en lo que es las Escrituras. Entonces la adoración no tiene una forma, una manera, un color, una música rápida, una música lenta. No, es lo que sale de aquí adentro. Y el contraste entre la historia de María y la entrada triunfal es que hay una vida de adoración a mí que yo llevo particular, y hay otra que es lo que hacemos, esto que hacemos aquí los domingos cuando venimos, es una adoración en comunidad. Porque estamos llamados a vivir en comunidad también. Entonces, ¿qué es una adoración individual y en comunidad? Bueno, una adoración individual, mientras yo adoro individualmente a Dios, yo reconozco que la divinidad de Dios, mientras profeso que Él debe crecer en mí para que ese mí se elimine y que Él sea exaltado. Una adoración individual es que mientras yo agradezco por ser mi proveedor, porque Él perdonó mis pecados, y yo entrego lo más valioso que tengo como acto de devoción. Y en la nota que en el devocional que mandó JJ esta mañana, quiero leer una parte de un párrafo donde dice que Dios quiso que cada hombre viviera en espíritu y en verdad, y Él mismo vivió una vida como una demostración de cómo debemos vivir en dependencia voluntaria del Padre, en humilde sumisión al Espíritu que mora en nosotros, andando día a día en espíritu y en verdad. Así es que, pregunta, ¿qué perfume estamos nosotros dispuestos a derramar delante de los pies de Jesús? ¿Qué área de tu vida tú necesitas rendir? Piensa, analiza. Siempre hay cosas de nuestra vida que tenemos que rendir a Dios. No, yo le entregué esta y ya. No. Hay muchas cosas que nosotros atesoramos y tenemos y la apreciamos, pero tenemos que derramársela a Dios. ¿Cómo puedo yo expresar mi adoración de manera auténtica y apasionada? ¿Qué cambio yo necesito hacer?
¿Y cómo yo puedo servir a los demás con un corazón de adoración? Porque la adoración también es un servicio. Porque cuando tú eres agradecido, tú das a otros y eso es un acto de adoración. Cuando tú eres agradecido, tú ves la necesidad y tú sabes que Dios te suplió y que tú puedes dar a otros. Eso es un acto de adoración también. Entonces estamos llamados a vivir una vida de adoración, una vida de entrega desde el corazón, entregando lo más valioso que nosotros tenemos. ¿Y qué sucede cuando nosotros adoramos en comunidad? Y quisiera que nos pusiéramos de pies en este momento. Me gustaría que por favor estén de pies conmigo antes de pasar al momento de adoración. Cuando nosotros adoramos en comunidad, reconocemos que somos el pueblo escogido de Dios y que Él es nuestro Rey. Eso es lo que nosotros hacemos. Y lo otro es celebramos sus bendiciones y que nos ha hecho parte de la gran familia de la fe, de que compartimos esto juntos, de que la bendición que yo tengo hoy en día es una bendición que también puede bendecir a otros. Y de hecho, lo que Jesús hizo fue demostrar a sus discípulos cómo llevar una vida que sea a tal punto que eso pueda causar en los demás el deseo de decir, yo quiero lo que tiene Sabrina. Yo quiero lo que tiene Fausto. Esa debe ser la vida de nosotros. Esa debe ser la manera de adorar a Dios. Que a medida que cada paso que yo voy sea un reflejo de que Cristo vive en mí. De que Él va delante de mí, no yo corriendo y Él atrás de mí. No. Es que Cristo vive en mí y Él va delante de mí. De que no vivo yo, sino que Él vive en mí. Eso es una vida de adoración y en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu y en verdad es una adoración consciente. Consciente porque yo sé lo que yo recibí, yo sé lo que Él ha hecho en mí. Solo María sabía lo que Dios había hecho en su vida. Por eso nadie entendía lo que estaba sucediendo, pero María en su corazón, Jesús lo entendía. Porque Jesús conoce el corazón. Y lo otro que nosotros hacemos cuando adoramos en comunidad es que nosotros proclamamos el reino de Dios. Y decimos, Maranata. Que es Él está aquí, significa Él está aquí. Él vive en mí, Él murió, pero también resucitó. Y su reino viene y viene con poder. Y Él salvó la humanidad. Me gustaría que oráramos en este momento. Señor, gracias, Padre, por tu sacrificio, Señor. Por la manera como tú viviste. Porque tú nos enseñaste, Señor, con tu caminar, con la manera como hablabas, con la manera como te comportabas, la manera como tú recibías a los niños, como tú recibías a los necesitados, los enfermos. ¿Cómo es vivir una vida de adoración, Señor? Padre, y ayúdanos, Señor, a nosotros derramar lo más preciado que tenemos a ti. Ayúdanos a no ver que es costoso, que es grande o que lo que tengo tiene poco valor. El corazón tiene todo el valor del mundo. Y eso es lo que tú quieres, que entreguemos nuestro corazón. Padre, que se elimine el mí, el yo. Sino que crezcas tú en nosotros. Y mientras Jesús entraba en Jerusalén, ellos todavía no tenían el Espíritu Santo, ellos no tenían esa promesa todavía. Y sin embargo, ellos estaban adorando a Dios con algarabía, con ánimo, desde el corazón. Lo hacía María también. Nosotros hoy en día hemos recibido tu Espíritu Santo. Padre, si alguno acá todavía no tiene ese Espíritu Santo dentro, Señor, tráelo en este momento, Padre.
Revive, Señor, esos huesos secos de nuestra vida. Ese vacío que está en nuestros corazones, Señor, que solamente se puede llenar contigo. Y si tú viniste por primera vez o tienes unas cuantas semanas viniendo y todavía no has entregado tu vida al Señor, yo quisiera en este momento, si estás dispuesto a hacer esta oración, y dile: Señor, entra en mi vida, Padre. He buscado muchas maneras de llenar el vacío, de ser feliz. He alcanzado, he logrado cosas, tengo un buen trabajo, tengo dinero, pero eso no ha sido suficiente. Necesito algo más. Te necesito a ti, Señor. Entra en mi vida, Señor. Entra en mi corazón. Toma el control de todo lo que tengo. Yo te rindo mi vida a ti como lo más valioso en este día, Señor. Cámbiame, sálvame. Hazme una persona feliz, alegre, agradecida, Señor. Y ayúdame a entender y comprender cuáles son tus caminos para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y si hiciste esta oración ahí donde estás, quisiera que levantaras tu mano un momento, luego la bajes otra vez. Solo quiero orar por ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este momento, Señor. Gracias, Señor, por hacer la obra de la salvación, del perdón de pecados, Señor. En ti, Señor, somos salvos. Yo te pido que tú ayudes, fortalezcas, Señor, nuestras vidas y la vida de las personas que han decidido abrir las puertas de su corazón a ti hoy en día, Señor. Y mientras cantamos, Señor, que proclamemos tu reino, que digamos: Señor, tú vives en mí, ven a mi vida, Señor. Sé el dueño de mi corazón y ayúdame a adorarte en espíritu y en verdad. Dios te bendiga.